Marcos estaba sentado en su silla de siempre, pero algo en la atmósfera había cambiado, una negrura opresiva lo rodeaba, más absoluta de lo que jamás imaginó. Antes del accidente, la luz formaba parte de su vida de manera tan natural que nunca pensó en ella, siempre estuvo ahí, como una compañera invisible. Ahora, solo le quedaba el vacío. Ninguna sombra, ninguna forma, solo una oscuridad densa e impenetrable. Los días eran duros, pero las noches se volvían insoportables. Al principio, pensó que con el tiempo se acostumbraría, pero ¿cómo adaptarse a algo tan absoluto? El reloj marcaba cada segundo, un recordatorio constante del tiempo que avanzaba sin que él pudiera percibirlo. Durante la noche, tumbado en su cama, sintió algo diferente, una presencia. No era física, sino un peso en el aire, que aceleraba su respiración. Intentaba ignorarlo, pero la sensación persistía, creando una tensión inexplicable, como si algo estuviera a punto de revelarse. En los días siguientes, comenzaron los sueños. En ellos, Marcos caminaba por interminables corredores. Curiosamente, en esos sueños, podía ver, pero lo que observaba no era su mundo familiar. Las paredes eran una sustancia ondulante, oscura, como sombras en movimiento. Formas inquietantes lo observaban desde la distancia, sin embargo, cada vez que intentaba acercarse, éstas se desvanecían. Al despertar, el miedo lo invadía, y sentía que algo permanecía en su cuarto, algo invisible pero amenazante, sumido en el mismo silencio sofocante que lo rodeaba. Con el tiempo, intentó convencerse de que era un reflejo de su miedo, una manifestación de su trauma tras la reciente ceguera. Pero las noches seguían su curso, y aquella presencia en las sombras parecía cada vez más real. En sus sueños, las figuras sombrías ya no se limitaban a observar, ahora, avanzaban hacia él, siempre lo suficientemente lentas como para nunca mostrarse por completo. Con el paso de los días, aquella inquietante sensación de ser observado no se limitaba a sus sueños. Durante el día, percibía algo a su alrededor. Cierta tarde, mientras preparaba café, oyó un sonido suave, casi imperceptible, como el roce de unos pies deslizándose por el suelo. Se quedó en silencio, conteniendo el aliento, pero nada. Quizás su mente le jugaba una mala pasada, pensó, pero aquella sensación de incomodidad lo acompañó hasta la noche. A medida que las horas avanzaban, su apartamento parecía reducirse, las paredes acercándose, como si su propio hogar se estuviera transformando en una prisión. Sabía que estaba solo, pero no lograba librarse de la impresión de que algo más lo observaba. Caminó por el pasillo, tanteando las paredes, y casi pudo jurar que sentía movimientos sutiles a su alrededor, un leve cambio en el aire. La semana siguiente, su amigo Paulo fue a visitarlo. Marcos intentó explicarle sus sueños y aquella desconcertante sensación de ser observado, pero Paulo, siempre racional y práctico, descartó sus palabras como alucinaciones. Es solo tu cerebro adaptándose, necesitas tiempo para acostumbrarte a la falta de estímulo visual, le dijo. En lugar de calmarlo, estas palabras intensificaron el desasosiego de Marcos. Sabía que algo estaba mal, y estaba convencido de que aquello iba más allá de un simple ajuste a su ceguera. Aquella noche, las sombras regresaron. Esta vez, sentía el peso de su presencia con más intensidad. El aire en su cuarto se volvía pesado, difícil de respirar. Intentó gritar, pero su voz no respondió, solo escuchaba susurros, incomprensibles, como si las sombras estuvieran conspirando, esperando el momento para revelarse. Paulo estaba equivocado, y Marcos lo sabía. Aquello no era producto de su imaginación. La aparición de Elena fue inesperada. Una mañana fría, escuchó un golpe suave en la puerta de su apartamento y, al abrir, encontró a una mujer mayor, ciega como él, sonriendo amablemente. «Soy tu vecina del piso de abajo», dijo con una voz tranquila. «Me enteré de lo que te pasó y quería ver si necesitas algo de ayuda». Marcos la dejó entrar, y, por primera vez en semanas, sintió cierta calma.
Conversaron sobre cómo adaptarse a la ceguera, y Elena le compartió algunos consejos prácticos para organizar su espacio y enfrentar el aislamiento. Sin embargo, había algo más en Elena, algo que iba más allá de la pérdida de visión. Mientras hablaban, de manera casi casual, Elena mencionó algo que hizo que la sangre de Marcos se congelara. ¿Alguna vez has sentido que hay algo en la oscuridad, algo más allá de nosotros mismos? Lo dijo sin temor, como si fuera una simple observación. Marcos vaciló antes de responder. Lo siento cada noche, admitió en voz baja. Elena guardó silencio unos segundos, y luego suspiró. La ceguera cambia nuestra percepción del mundo. A veces, sentimos lo que otros no pueden. Hay cosas que habitan en la oscuridad, Marcos, cosas que siempre han estado ahí, pero que solo ahora podemos percibir. La conversación tomó un giro sombrío. Cuando Marcos le preguntó si ella también había sentido alguna presencia, Elena simplemente rió, una risa triste y cargada de resignación. Nosotros, los ciegos, vemos de manera diferente. Lo que estás sintiendo, lo que estás escuchando. Ellos están ahí, Marcos. Ahora ellos te han notado. Las palabras de Elena resonaron en la mente de Marcos durante días. Ella parecía saber más de lo que había revelado, pero evitaba darle detalles. Sus visitas se hicieron más frecuentes, y él notó en su vecina una sombra de tristeza, como si ella misma hubiese enfrentado estos horrores antes. Una noche, mientras intentaba dormir, algo cambió. El aire en el apartamento se volvió denso, y los susurros regresaron, esta vez más fuertes, casi ensordecedores. Sentía que algo se movía alrededor de su cama, algo frío y amenazante. Un pánico incontrolable lo invadió. Fue entonces cuando escuchó la voz de Elena, suave y distante, como si estuviera a su lado y, al mismo tiempo, en otro lugar. Están aquí, Marcos. No intentes resistir. Sus palabras no parecían tener sentido, pero él sabía que no había escapatoria. Las criaturas estaban más cerca que nunca, respirando junto a él, tan cerca que sentía como el aire gélido lo rodeaba. Intentó alejar esa sensación, pero cuanto más luchaba, más intensos se volvían los susurros. Las voces de las sombras parecían comunicarse con él, hablaban de sacrificios y de precios que debían ser pagados. En medio de su desesperación, Marcos gritó el nombre de Elena. De inmediato, la presión disminuyó, y el aire volvió a fluir. Por un instante, sintió que las criaturas retrocedían, pero la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Minutos después, Elena llegó al apartamento, como si hubiese sentido su llamado. Sin decir palabra, se acercó a él, y le sostuvo los hombros. «Están interesados en ti», dijo ella con tono grave. «Te han elegido». Marcos, al borde de la desesperación, intentó entender. ¿Elegido para qué? Hay cosas en las sombras que se alimentan de nuestra percepción, explicó Elena. Ahora que puedes sentirlas, no se detendrán. Quieren algo de ti, algo que no estás preparado para dar. El horror que invadía a Marcos se convirtió en una certeza terrible. No estaba solo siendo observado, estaba siendo cazado. Tras aquel encuentro, el silencio en el apartamento de Marcos parecía más profundo que nunca. Exhausto, pasó horas en su silla, intentando comprender lo que había sucedido. Cada sonido, cada pequeño susurro, lo hacía sobresaltarse, y aquella sensación de ser vigilado no lo abandonaba. Pensó en las palabras de Elena, ellos quieren algo de ti. Pero, ¿qué podía ser? ¿Su vida? ¿Su cordura? Sabía que aunque los susurros hubieran cesado por un momento, la oscuridad que lo rodeaba nunca estaría realmente vacía. Aquellas criaturas estaban ahí, como sombras invisibles en los rincones más oscuros de su mente. Intentó dormir, pero pronto despertó sobresaltado, con la certeza de que no estaba solo. Su cuerpo estaba tenso, el corazón acelerado. En el aire, había una presencia sutil, casi imperceptible, pero innegable. Permaneció inmóvil, escuchando.
Nada. Solo el silencio. Entonces, un susurro, suave y familiar, se deslizó en su oído. Estamos aquí, Marcos. Nunca nos hemos ido.